Hola a todos, somos Diana María Espada y Adrián Ruiz, historiadores del arte por la Universidad de Zaragoza en las especialidades de Arquitectura y Medios Audiovisuales, y actualmente estamos desarrollando nuestras respectivas tesis doctorales en ambos campos. Hoy nos gustaría presentar esta comunicación que tiene por título Aprendiendo a través de los mandos, Assassin's Creed Origins y su Discovery Tour, centrándonos en el descubrimiento del Egipto faraónico a través del arte videolúdico. En el intervalo de tiempo de las últimas décadas, el paso de la era analógica a la digital se ha ido completando. Si bien la tecnología ha llegado prácticamente a todos los ámbitos de nuestras vidas, ya sea en forma de móviles, ordenadores, casas inteligentes, robots de limpieza e incluso la automatización de los vehículos, parece que hay uno que se resiste: la educación escolar. Asimismo, unos han debido de adaptarse a estos grandes cambios de manera más o menos abrupta, pero los jóvenes ya se consideran verdaderos nativos digitales, mientras que el sistema educativo necesita adaptarse hacia un aprendizaje activo y significativo que tenga como centro y protagonista la relación de este alumnado con los medios digitales. La incorporación de los recursos TIC y las metodologías innovadoras favorecen esta transición hacia la escuela digital, sin dejar de lado la importancia de una educación de calidad. Por otro lado, debemos pensar que a lo largo de la historia existen culturas que por algún motivo generan cierta admiración, bien por su complejidad constructiva, su estética o simplemente por su belleza, tal y como pasa con la época del Imperio de Egipto, época de los faraones. Mediante esta comunicación se pretende valorar las TICs y en concreto el videojuego como medios para el aprendizaje del alumnado de las ciencias sociales y humanidades, concretamente en las áreas de historia e historia del arte. Esta última comúnmente relegada a un segundo plano en el currículum de la enseñanza secundaria española. Si bien defendemos la necesidad o la utilidad de dichas herramientas en el aula, consideramos que éstas no deben plantearse como un fin absoluto, sino como un medio para el conocimiento, una herramienta que permita al alumnado aprender de una manera más sencilla, visual y dinámica, por medio de la observación o la propia participación en dinámicas o actividades. Además, las generaciones de estudiantes actuales ya no son como los millennials, nómadas entre lo analógico y lo digital, sino que han nacido en esta nueva era y se desenvuelven con gran soltura al recurrir a Internet para todo y ver en las apps un mundo por descubrir, razón por la cual requieren una educación para conocer los límites y peligros de la tecnología. No obstante, no podemos olvidar que el escritor, educador y conferenciante americano Mark Prensky fue el inventor y divulgador del término nativo digital e inmigrante digital, aquellos que vivimos en la época analógica y debimos adaptarnos al cambio. Prensky es además el fundador de Games to Train, que generan recursos de aprendizaje basados en el juego, y de Digital Multiplier, empresa que persigue paliar la brecha digital en la enseñanza y el aprendizaje a nivel mundial. Su artículo ha sido celebrado y criticado, pero el impacto de sus palabras en el mundo educativo es perceptible, más aún con su último trabajo, The Better Day World Database, una base de datos que recoge ideas de proyectos innovadores que utilizan las TIC para aplicarlas al aula y que el alumno aprenda a solucionar problemas reales y de importancia en sus propias vidas, es decir, se conviertan en protagonistas del aprendizaje. Asimismo, antes de seguir, es necesario destacar la enorme influencia que el uso de las redes ha tenido en la actualidad, en cuanto al bagaje cultural se refiere. El usuario ya no depende de la escuela o de su entorno próximo para aprender, sino que la televisión, las redes sociales y otros media han generado un impacto en el público en cuestión de gustos, modas o hábitos. Aria confirma que existe una mutación del relato cultural, es decir, la cultura transmitida ya no es la misma, ni el medio por el que se transmite tampoco. Las influencias que estos medios técnicos pueden transferir no son siempre positivas o inocuas, más aún cuando hablamos de menores de edad, por lo general fácilmente influenciables mediante mecanismos como la publicidad. Por ello, el alumnado debe aprender a utilizar y a trabajar con estas nuevas tecnologías de una manera crítica y segura, así como conocer sus derechos y deberes en las redes. El objeto de esta comunicación es dar a conocer un periodo de gran importancia en el pasado de la cultura egipcia, de la historia universal y de la historia del arte. A través del modo de juego Discovery Tour de Assassin's Creed Origins, el usuario puede llegar a ser capaz de reconocer los nombres de relevancia de las personalidades de dicho periodo, así como identificar diversos elementos que envuelven a la cultura del antiguo Egipto, mediante la asociación de los términos con las imágenes para que así pueda despertar el recuerdo del espectador. De alguna forma, dar un recurso para su uso personal, donde los medios multimedia sean una fuente o base para el conocimiento de otras áreas donde se puede utilizar esta metodología de estudio. Para ello, es necesario destacar su valor como medio hacia la alfabetización digital de todo el alumnado.
La inclusión de las TICs en el contexto educativo puede servir para paliar las posibles diferencias existentes entre el alumnado debido al contexto socioeconómico y realizar una labor compensatoria frente a la brecha analógico-digital de aquellos que todavía no están familiarizados con la tecnología en el ámbito educativo, más allá de las redes sociales. Un buen uso de este tipo de herramientas y ejemplos puede fomentar en el alumnado el pensamiento crítico, no solo en cuanto a los contenidos impartidos, sino a las posibilidades y problemáticas derivadas del propio uso de la tecnología. Este alumnado, cada vez más participativo en su propio aprendizaje, puede llegar a encontrar fallos históricos en las pantallas del videojuego que son también debidamente explicadas por el equipo de desarrollo, dando así importancia a la historia para no repetir los errores que cometimos en el pasado. Con todo ello, la enseñanza de las humanidades, en concreto la historia del arte y lo que las nuevas tecnologías pueden aportarnos, debemos pensar que dicha disciplina no solo es aprendida en base a una serie de terminología o conceptos teóricos que se deben aprender, sino también en capacidades sensitivas del sujeto y empatías que pueden desarrollar según las temáticas a estudiar. Por tanto, gracias a las TIC actuales, ya no dependemos de los libros de texto o justificaremos la ausencia de ciertos contenidos del currículum de secundaria y bachillerato, sino que tendremos una mayor libertad e independencia al facilitarnos utilizar, crear o gestionar recursos de diversa índole. Asimismo, consideramos que una de las posibilidades de utilizar el videojuego en el aula es generar sensibilidad hacia otras obras artísticas y fomentar el sentido crítico, considerando ver y comprender el patrimonio cultural de manera lúdica e interactiva mediante las metodologías de la gamificación. Con ello, se fomentará una apreciación o revalorización de este y genera una cierta sensibilidad hacia el arte, al comprender su función y valores, e incluso podrá conseguir que se interese por su conservación. Del mismo modo, promueve el pensamiento crítico, ya que el contacto del alumnado con diferentes realidades, puntos de vista, herramientas e innovaciones fomentará su capacidad de raciocinio y su habilidad de realizar una crítica fundamentada. Es decir, que facilitan la transversalidad de los contenidos históricos y artísticos, así como el resto de las materias. En numerosas ocasiones, la educación establecida por materias parece olvidar que los contenidos están relacionados entre ellas, por ejemplo en el caso de la historia del arte, donde sería necesario trabajar o conocer aspectos relacionados con la arquitectura o el dibujo técnico para poder comprender el pensamiento de numerosos artistas, hombres y mujeres de ciencias y de letras, pero estas están generalmente asociadas a las ramas de ciencias tecnológicas. Actualmente existe la necesidad de reencontrar el patrimonio cultural con la sociedad y con ello es absolutamente necesario acercárselo de una manera atractiva al alumnado adolescente que son nuestro futuro. Para ello, podemos educar en valores humanistas haciendo uso de las nuevas tecnologías como son los videojuegos, y en este caso en concreto Assassin's Creed Origins de Discovery Tour, que es un modo de juego que tiene pretensiones hacia lo puramente didáctico. Fue creado por el equipo de desarrollo de Ubisoft aprovechando el titánico trabajo de documentación realizada para esta iteración de la conocida saga de videojuegos. Con la ayuda de un equipo de historiadores, historiadores del arte y egiptólogos que les proporcionan la información esencial del Egipto de los años 49 a 44 a.C., en época tolemaica de Ptolomeo XIII y Cleopatra, se pueden observar los entornos y la vida de aquel entonces de una forma diferente. Los desarrolladores eliminan todo atisbo de juego de acción y aventuras, para centrarse en una experiencia de tour virtual, dividida en diferentes experiencias, como la arquitectura funeraria con las pirámides, la sociedad con sus ritos, las leyendas y los paisajes del Nilo, entre otros, para que los usuarios o los alumnos aprendan a través de narraciones acompañadas de fotos reales de objetos conservados en museos o de grabados y dibujos que reconstruyen el pasado, la historia del Antiguo Egipto, a través de los mandos. El excelente trabajo de investigación llevado a cabo en los últimos episodios de la saga Assassin's Creed por historiadores para ambientar sus juegos permiten obtener una experiencia única y personal que ayudan a nosotros los profesores proyectar al alumnado un contenido motivador, interesante e históricamente correcto relacionado con los contenidos a impartir. Aunque se deben matizar diferentes aspectos modificados en las obras videolúdicas realizadas a favor de la interactividad en los mundos ficcionales del juego. Esto nos permite obtener unas experiencias enriquecedoras y lectivas sin tener que jugar al material recomendado solo para mayores de edad. De esta manera podrán ver las diferencias entre la forma de construir en las distintas épocas faraónicas, así como el significado específico de cada tipología de arquitectura funeraria,
cómo vivían y creían las gentes del lugar o cómo las pirámides constituían las tumbas más fastuosas e imponentes que se han construido en la historia, y son un vestigio o legado de los antiguos egipcios de la antigüedad que todavía hoy nos fascina. Como hemos visto a lo largo de esta comunicación, se ha pretendido destacar la situación actual de nuestra sociedad, ya en plena era digital, prestando una especial atención a la importancia de adaptación del sistema educativo. Para ello, recalcamos las ventajas que generan estas artes audiovisuales durante el proceso de aprendizaje del alumnado, ayudándole a adquirir conocimientos, habilidades, valores y actitudes de una manera dinámica y entretenida. De la misma manera, destacamos que este verdadero cambio en el sistema educativo a favor del aprendizaje activo y significativo que plantea el alumnado como centro del proceso de enseñanza y aprendizaje no es posible sin la realización de una reflexión e innovación a nivel metodológico e incluso evaluativo. Por tanto, nuestro objetivo último es formar al alumnado en el desarrollo y la adquisición de una conciencia y pensamiento crítico, dispuesto a mejorar e incorporar todas las herramientas a su disposición para lograr sus objetivos, incluyendo entre sus recursos las competencias digitales adquiridas, quedando palpables las mejoras o beneficios que los recursos educativos digitales, como los videojuegos, pueden proporcionar a la enseñanza y concretamente a la historia y a la historia del arte, fomentando nuevamente una concepción humanista en la que las artes y las ciencias vuelven a estar de la mano. En definitiva, y como hemos estado viendo, la tecnología ha tomado un rol fundamental en nuestra sociedad. A veces su uso muestra las debilidades del ser ante un sistema solo comprendido en su superficie, donde la abstracción del lenguaje es vehículo para alcanzar su esencia y en donde la educación es un proceso que no acaba nunca. Muchas gracias por su atención.